En el corazón humano, hermanos queridos, hay un clamor por justicia. De hecho, Dios, como parte de su semejanza en nosotros, puso ese sentido de indignación. Y decimos que se haga justicia, o tal vez decimos no es justo. Y este clamor es correcto, pero necesitamos recibir una revelación de la justicia y de los juicios de Dios, que de hecho siempre van unidos, para que podamos, como dice Mateo 6:33, buscar primeramente su reino y su justicia. Nuestro tema el día de hoy en Consejos para Familias, la justicia y los juicios de Dios. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas. ¿Qué tal, amigos? Dios los bendiga. Qué gusto saludarlos en este día aquí en Consejos para Familias. Este día con el tema la justicia y los juicios de Dios. Y es que durante la semana hemos hablado de un tema tal vez un poco desconocido en el sentido de que no sabemos mucho acerca de la ira de Dios. Hemos hablado también de la disciplina de Dios. Muchos de ustedes han preguntado, han hecho preguntas muy interesantes en cómo interpreto lo que me está pasando, cómo yo puedo canalizar la ira de Dios, preguntaba alguien, cómo entiendo la disciplina o la diferencia entre disciplina y castigo, etcétera. Hay una serie de preguntas que se nos han hecho muy importantes y uno de ellos es este sentido de justicia. Y creo que lo que decía en la introducción es muy importante, hermanos, que entendamos cuál es la justicia de Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la famosa segunda parte, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces, la definición de la justicia de Dios es muy importante porque Dios es el único que define o interpreta la realidad de acuerdo a la verdad. Cuanto más cerca estamos de Dios y más renovada está nuestra mente, más cerca estamos de entender lo que realmente pasa. ¿Qué de lo que sucede en el mundo es una injusticia? ¿Es un juicio de Dios? ¿Qué de lo que sucede es la justicia humana o la justicia divina en su momento? Y es muy importante entender, repito, la manera, hermanos y amigos, en la que Dios define las cosas es la única base para la verdad. Hay personas que pueden sentirse más justas que Dios. ¿Por qué Dios hace esto y por qué no hace el otro? ¿Y por qué Dios permitió tal cosa? ¿Y por qué si Él es amor? Y hay todo este cuestionamiento en cuanto a la justicia de Dios. Y ahí es donde yo creo que personalmente digo, no podemos pensar que Dios le vamos a enseñar cómo ser justos. O sea, no es posible que seres imperfectos, inconstantes, finitos, podamos enseñarle al Dios infinito lo que es la justicia, lo que es el sentido de rectitud. Sería increíble, ¿no? Pensar que de nuestra manera arrogante, que nosotros podemos enseñarle a Dios cómo ser Dios, ¿no? Increíble. Entonces debemos estar conectados, hermanos y amigos, a su corazón para que podamos estar enraizados y fundamentados en la verdad. Desafortunadamente, como lo he venido diciendo en los programas anteriores, hay muchos conceptos injustos. Por ejemplo, piensan, si Dios tiene ira, entonces Dios es malo, por lo tanto Dios está mal, o la ira de Dios contradice el amor de Dios. Entonces, estas cosas que asumimos o razonamos en nuestra mentalidad humana no son correctas, porque Dios es el que en su palabra, en su consejo de la Escritura, nos da una claridad para no quedarnos a la deriva, hermanos, de la corriente cultural. Hay una corriente en el mundo que piensa que es más justa que Dios, que ellos sí le van a hacer justicia a un grupo determinado y que en realidad cuanto más, escuche bien, humanista, o sea, poniendo al hombre como el centro, es el concepto de justicia, más anticristiana es la justicia, repito. Mientras más se coloque al hombre como el centro de todo, nuestro sentido de justicia va a ser anticristiano. Porque entonces pensamos, el hombre es la víctima, Dios es el malo, por lo tanto Dios está mal y el hombre está bien. Imagínense nada más qué cosas podemos asumir. Y hay una cultura muy fuerte, hermanos, en el mundo, en todo lo que vemos en lo social, lo político, lo moral, toda esta serie de personas que dicen yo reclamo justicia y eso no es justo, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los grandes desafíos que enfrentamos en este momento de la historia es definir las cosas
en los términos de Dios en lugar de los términos del mundo o del ser humano o de la carne. Cuánto las definiciones más se alejan de Dios, más se alejan de la verdad, que llegan a concluir: esa persona que está sufriendo, pobrecita. Y podemos, fíjese bien, poner a alguien como culpable y a alguien como víctima cuando no es así. Es muy importante, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente, ¿no? O sea, las personas dicen, es que no es justo. Y si usted observara las agendas de los grupos terroristas y viera su maldad, su malicia de decir, voy a poner a un niño voy a disparar un misil, voy a colocarme detrás de un niño. Cuando maten al niño, voy a decir que ellos son los malos, aunque yo los provoqué porque mataron a un niño. En vez de pensar, yo soy el malo porque en vez de colocarme detrás de otra cosa, me coloqué detrás de un niño, lo usé como un escudo humano. Entonces, el malo soy yo por haber lanzado el misil y por haberme puesto detrás de un niño. Entonces, el mundo dice, no, el que disparó es el malo porque en realidad mató a un niño. Y decirle, no, es que la historia no fue así. Por eso esta percepción es tan importante, hermanos. Nuestro desafío en este momento de la historia es escuchar la opinión de Dios en medio de un mundo que le sobran opiniones. Y en última instancia no están interesados en los caminos de Dios, no están interesados en la historia, no están interesados a veces ni en la ciencia, sino en una percepción humanista. El mundo usa los términos, por ejemplo, amor, verdad, libertad, igualdad, inclusividad, etc., pero significan diferentes cosas. Tienen una opinión muy distinta. Pero bueno, antes de continuar con este tema tan importante, la justicia y los juicios de Dios, si tienes tú una pregunta, por favor escríbela en nuestras páginas, ya sea de Facebook, de Instagram, de TikTok o en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Por favor, ahí también te animamos a que te suscribas, a que pongas la campanita, a que le pongas un like si es que eres bendecido por la programación, de tal manera que más personas puedan escuchar lo que estamos hablando de la palabra de Dios. También puedes llamarnos con tu pregunta al 877-711-3342. Repito, 877-711-3342. Traten de llamar un poquito temprano para que podamos contestarle. A veces llaman al final y ya es difícil. Entonces, estamos diciendo, hermanos queridos, que la palabra, por ejemplo, ellos se aman. Puede sonar como que ¿qué tiene de malo que se amen? Pero bueno, se aman según quién. ¿Quién define ese amor? Hay quien piensa que el amor es aceptar todo lo que haces. Y no es así. Dice la Biblia que el amor no hace mal al prójimo. Dice la Biblia que el amor, en la definición de Dios, es amor, ¿verdad? Entonces, no que el amor es Dios. Muy importante entender esa definición. Dios fluye en amor, pero el amor como concepto no es Dios. Y todas estas cosas, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a definir hoy, para hablar acerca de la justicia y los juicios de Dios, porque es importante. La justicia de Dios provoca los juicios de Dios. Y dice en el Salmo 19, los juicios del Señor son verdad, todos justos. Todo lo que Dios en su soberanía, omnisciencia permite, proviene de su justicia y sus juicios son justos. Aunque la interpretación humana pudiera parecer, pobrecito del hombre, qué malo es Dios. Cuando alguien piensa así, es humanismo. Porque en el centro no está Dios, está el ser humano, como si el hombre pudiera definir la verdad, como si el hombre pudiera definir la justicia, como si el hombre pudiera definir la bondad, cuando Dios es Dios. Entonces, ¿cómo piensa Dios acerca de la justicia? Vamos a leer 3 citas rápido. Salmo 33:5 dice, Él, o sea, Dios, Jehová, el Padre de Jesucristo, ama la justicia y el derecho. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Hermanos, el que este mundo funcione a nivel ecológico, a nivel planetario, el hecho de que este mundo funcione es la misericordia de Dios. Está llena la tierra. Vemos la hermosura de la creación, el funcionamiento de la ecología, es increíble, de las leyes de la física, de la termodinámica, de la química. Todo eso fue algo establecido por Dios. Dice, de la misericordia del Señor está llena la tierra.
Gente que dice, no es justo, todo está mal, todo es horrible. No, más bien Dios ha tenido mucha paciencia, mucha misericordia, demasiada. Dice la Biblia, o ignoras que su benignidad, paciencia y longanimidad te guían al arrepentimiento. Efesios 2:4 dice, pero por la gran misericordia de Dios, aun estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso dice David, la misericordia del Señor llena toda la tierra. Salmo 89:14 dice, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Qué increíble, o sea, el cimiento de Dios, del trono de Dios, o sea, lo que se halla detrás de lo que Dios hace es la misericordia, la justicia y el derecho. Es lo que Dios hace siempre. El derecho de Dios de ser Dios y el derecho de que Él dictamine. Hay gente que no quiere que Dios le diga, yo no voy a creer en un Dios así, dicen. Es que Dios no es así, Dios no podría ser así. Yo no concibo un Dios así. Ok, tú no puedes decirle a Dios cómo ser Dios y no puedes pensar que tu concepción basada en la lógica o tu experiencia pudiera ser lo que dijera cómo o lo que definiera cómo es que Dios debiera ser. Dios es. Por eso se llama yo soy el gran yo soy. Dios es. Y Él se revela a nosotros y el ser humano recibe por el Espíritu Santo un entendimiento de la persona de Dios. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios de verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Justo y recto es Él. Entonces Dios es justo siempre. Si algo pasa y yo no lo entiendo o no me gusta, no puedo juzgar a Dios, pues si yo no entiendo, ayúdame, explícame, revélame. Y a veces en este lado de la eternidad, tal vez no vamos a entender, hermanos, todo, pero vamos a confiar. Si yo no entiendo, pero confío. Entonces, ¿qué es la justicia? Vamos a hablar de la justicia de Dios. Hacer justicia es llevar a cabo acciones justas hacia los hombres según la definición o lo que Dios ha definido. Repito esta frase. Hacer justicia en su casa, en su negocio, en su iglesia, en el gobierno, es llevar a cabo las acciones justas hacia los demás según lo definido por Dios. Ok, la justicia implica corregir todas las cosas equivocadas, lo que está chueco, lo que está torcido, lo que es malo. Entonces la justicia corrige, es lo justo. Y también implica buscar a los que son vulnerables y ayudarlos. O sea, aparte de la justicia es tomar a una persona que es pobre, que ha sido explotada y ayudarles. Es parte, claro que sí. Dice Miqueas 6:8, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué exige o qué pide el Señor de ti sino hacer justicia, amar la misericordia y hacer humilde ante Él? Es lo que el Señor dice. Yo pido de ti, número uno, que seas justo en tus tratos, en tus negocios, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu iglesia, con todo. Número dos, que ames la misericordia, porque Dios ama la misericordia y sus hijos son como Él. Y número tres, caminar humildemente con Dios. O sea, la arrogancia, hermanos, es la arrogancia que promueve la obstinación. La obstinación es idolatrar tus ideas. Yo así pienso, yo así soy, yo así creo. Pero es que tú no eres Dios. Entonces, dice que el Señor te pide que camines en humildad delante de Él. Nos pide a todos, Dios nos ayude. Y todos tenemos que luchar contra nuestro orgullo. Entonces, hacer justicia es un requisito para los redimidos. Si usted como cristiano es llamado a hacer justicia, misericordia y a ser humilde ante Él, ese es nuestro llamado. La justicia de Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 146, versículos 7 al 9. ¿Quién ejecuta justicia a los oprimidos? Muchos de los reclamos que Dios hace a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento es eso. Ustedes explotan al pobre, a la viuda, abusan, piden más allá de los intereses. Habla incluso de pastores que fueron injustos, que explotaron, que se engordaron de las ovejas. Habla muy tremendamente Dios acerca de la injusticia que cometieron a los líderes de Israel. Dice, ¿quién da de comer al hambriento?, está preguntando el Señor. El Señor da libertad a los prisioneros. Jehová abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los que caen. El Señor ama a los justos.
El Señor cuida a los extranjeros, da alivio a los huérfanos y a la viuda, pero el camino del impío trastorna. Por ejemplo, el asunto de la migración. Yo creo, hermanos queridos, que obviamente cada persona pobre que sale huyendo de su país y que está viviendo una situación de pobreza, de violencia, merece ayuda 100%. Ahora, ¿cuándo transgreden una frontera? Los países se delimitan por fronteras. Si un país no tiene fronteras, no es país. Ahora, alguien que pasa la frontera, y yo sé que tal vez es un tema que puede ser muy controversial, pero quiero hablar de lo que es justo. ¿Sabes? Si tú estás en dificultades, ok, necesitas ir a un país que te ayude. Perfecto, hazlo legalmente. ¿Por qué? Ahora dice, no hay vía legal. Sí la hay. ¿Cuántos millones cruzaron legalmente? Entonces hay que buscar la ayuda legal. Porque si yo transgredo una ley y demando justicia, ahí es donde tenemos que poder analizar esto, hermanos. No porque seamos de un partido u otro, no me interesa eso. ¿Qué es lo que Dios dice? Por ejemplo, la Biblia habla de mucha misericordia. Dios lo dice al extranjero, a la viuda, al pobre. Tenemos que hacerlo. Pero ¿qué está haciendo el extranjero también? Entonces yo creo que son cosas que tenemos que decir, Señora, ayúdame a poder buscar tu reino y tu justicia. No la de un partido, de izquierda o de derecha. Tu reino, tu justicia, para que prevalezca no mi idea, no mi tendencia política, sino qué dice tu palabra. Sé que es un tema muy controversial, pero estamos hablando de la justicia y los juicios de Dios. El Señor, hermanos, continuamente enfatiza a la viuda, al huérfano, al extranjero, a los pobres y los oprimidos como personas para las que debemos buscar y promulgar justicia. Por supuesto que sí. Cristo habla, Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo. El llamado de la iglesia a ayudar a la gente desvalida es, evidente en la Escritura. Y eso es hacer justicia. Y eso nos corresponde a nivel personal y a nivel de iglesia también, y al gobierno no se diga. Entonces, la justicia implica acciones que restauran al que ha sufrido injusticia. Muy importante, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema del aborto, voy a explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿quién defiende al bebé que no puede hablar por sí mismo? Porque no me digan que es tejido. Está comprobado que el bebé es un ser humano distinto de la madre, aunque esté en su cuerpo, no es. Eventualmente, va a ser un ser distinto de. De hecho, cuando él nace, la mamá es mujer y puede ser un niño, un varón. Son dos seres humanos que coexisten en un espacio. Entonces, cuando dicen derechos reproductivos, yo digo, no, es derecho de asesinato. Yo voy a matar a un bebé que me incomoda. Entonces eso, ok, en casos de riesgo y otras cosas no voy a entrar allí, pero hay que ver qué es lo que se considera como justicia. El motivo de la justicia debe ser el amor, porque de hecho dice la Biblia que si alguien dice, por ejemplo, da sus bienes a los pobres, pero no tiene amor, dice nada es. Entonces hacer justicia es vivir un estilo de vida radical y desinteresado que continuamente prefiere a otros por encima de sí mismo. Por ejemplo, un esposo en casa prefiere a la familia. Dice, sabes que yo me sacrifico por ellos. Yo no pienso en mi descanso, en mi atención, en mi diversión, sino yo pienso en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en el bienestar de todos. Eso lo hace un líder en su hogar. Si él es egoísta o machista, él no está actuando justamente, es injusto. Pero la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. Sí, pero ¿qué dice? Pero maridos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Se entregó, la lavó, la purificó, la santificó, la sustenta, la cuida. Eso es ser cabeza. Es cuando uno se hace responsable. Entonces, esto es algo muy importante. Por eso estamos hablando de la justicia que Dios pide de nosotros primero. Porque creo que antes de arreglar al mundo, nos arreglamos nosotros, ¿no? Voy a darles nuevamente para que nos dejen, si tienen alguna pregunta todavía puede escribirla en nuestra página de Facebook, de Instagram, de TikTok o en nuestro canal de YouTube de Pastor Nets Gómez. Si tienen una pregunta, tenemos unos minutos todavía para responderla. 877-711-3342. Vamos a leer, por ejemplo, un versículo del Nuevo Testamento en Filipenses 2, 3 y 4. Dice, no hagan nada por egoísmo
o presunción vacía, sino con humildad de corazón consideren a los otros como más importantes que ustedes mismos. No solo procuren sus propios intereses personales, sino también los intereses de los demás. Eso es ser justo. Cuando no buscas, por ejemplo, vivimos en un mundo que es muy egocéntrico, es mi teléfono, es mi tiempo, son mis derechos, es mi. Hay un Dios que es justo y que es juez. Tú no eres el juez de la tierra, Dios es el juez de la tierra. Esa es la cualidad. Dios es amor, hermano. Lo decíamos ayer, ¿no? O antier, que hay gente que no concibe. A ver, ¿cómo Dios puede ser lleno de amor y misericordia y a la vez de enojo o de ira santa? Claro que sí puede. Uno puede amar a un hijo y estar enojado con él porque está haciendo algo equivocado, no porque uno quiera destruir a su hijo, pero uno está indignado ante algo que el hijo está haciendo y lo ama. Proverbios 31, 8 y 9 dice, habla por aquellos que no pueden hablar. Es cuando yo este versículo lo he tomado mucho para hablar a favor de la vida y en contra del aborto. Dice, ¿un bebé qué puede decir? Ahora que yo he visto a mis nietos en el vientre de mis hijas a través del ultrasonido, digo, o que estaba tocando a mi nietecito ayer, mi hijita me dice, mira, papá se está moviendo. Y yo decía, este es un ser humano. Hay gente que lo quiere abortar en el 9º mes, hermanos, y creen que eso es justicia. Eso es injusticia. Dice el Señor, habla por aquellos que no pueden hablar, por los derechos de todos los que están en la miseria. ¿Ustedes no han visto cómo arrancan un bebé? Lo desmiembran sus manos, sus pies, y luego sacan la cabeza con una parte de la espina dorsal, y eso le llaman justicia. ¿What? Hermanos, ¿qué es eso? Dice, habla y juzga con justicia, defiende los derechos de los pobres y necesitados. Entonces, la justicia también implica consecuencias retributivas. O sea, por ejemplo, una persona como este hombre que asesinó al director de una compañía de seguros, de seguros de médicos y esto, de salud. Yo digo, esto que él hizo es un asesinato. Si el director de esta compañía está haciendo mal, hay vías legales, hay vías judiciales para poder corregir. Pero el que alguien se tome el derecho de asesinarlo por la espalda cuando sale de su hotel, está en una conferencia, esto es injusticia. Y se toma como justicia. ¿Justicia según quién? Entonces, todas estas cosas, hermanos, por ejemplo, la justicia, repito, implica consecuencias retributivas. O sea, Dios utiliza, por ejemplo, medios humanos, incluidas las autoridades. Romanos 13 dice esto. Dice, sométanse a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone, y quien se opone acarrea condenación. Dice que no resistas la autoridad porque no en vano lleva la espada, porque está de parte del Señor para corregir, castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando una persona comete un crimen y termina en la prisión, eso es justicia, porque está haciendo algo, un crimen, está cometiendo un crimen. Entonces, la finalidad de las consecuencias retributivas solo será realizado cuando Jesús regrese. Obviamente aquí el sistema humano de justicia no es perfecto, 1000%, y menos en los países donde hay totalitarismos o donde hay estos regímenes totalitarios que son terribles. O sea, obviamente la justicia humana no es perfecta, no es justa, pero Jesús va a regresar. Jesús, nuestro amado Salvador, viene por segunda vez. Y lo voy a leer, Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien se deleita mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, traerá justicia a las naciones. Amén. Por eso clamamos, Maranata, ven pronto. El espíritu y la novia dicen, ven. Porque el sistema humano no es justo. No, porque Jesús no está reinando. Está reinando muchos intereses humanos. Entonces, por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios, la autoridad de Dios, no la autoridad del ser humano, sino lo que Dios dice, y su justicia, o sea, el sentido de justicia divino, y entonces las demás cosas te serán añadidas. Y ese es un llamado muy importante, aún en cuestiones familiares, en cuestiones de todo tipo, hermanos. Yo quiero animar a que digamos, Señor, yo puedo tener un sentido de justicia, pero yo te pido que se haga tu justicia.
porque si no, entonces estoy incurriendo en mi justicia, que tú no vas a respaldar mi justicia, tú vas a respaldar lo que tú has definido como justicia. La palabra justicia se repite 120 veces en el Antiguo Testamento y 102 veces también se traduce como juicio. O sea, lo mismo puede definirse, ¿no? Y cuando se usa con respecto al juicio, esta palabra habla del acto o proceso en el que Dios toma una decisión. Dios desde el cielo dice, voy a hacer esto. Lo hizo con Noé, lo hizo con Sodoma, lo hizo con Israel. Y también la palabra justicia y juicio, que son muy similares en muchos casos, habla de la ejecución de un dictamen de Dios. Dios dice, voy a, por ejemplo, mandar estas plagas o estas cosas. Dios dice, lo voy a hacer. Y es la decisión misma de Dios. Entonces, cuando Dios toma una decisión, hermanos, es su juicio. Y yo creo, ya para terminar y hablar del consejo de este día, necesitamos, queridos hermanos y amigos, renovar nuestras mentes con la verdad de la palabra para que nuestro sentido de justicia, que es muy bueno, todos queremos justicia en todos los aspectos de nuestra vida, pero es importante que nos alineemos a la justicia de Dios. ¿Qué dice Dios de la justicia en todas las instancias que nosotros vivimos y poder buscar su reino, repito, su autoridad? Nosotros no somos Dios, nosotros no tenemos la preeminencia, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios es el creador, Dios es el dueño de toda la tierra. Si la Biblia de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Entonces, busquemos su reino y su justicia, y Él es poderoso, hermanos. No vamos a hoy terminar de hablar de este tema, pero esto es muy importante porque eso nos va a tener un sentido de entendimiento, contentamiento, oración correcta para poder actuar y opinar como Dios manda. Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, primero Dios. Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.